Nunca es tarde para la revolución. Ya han pasado las épocas del Día de Muertos, una en la que nuestros recuerdos y cariños son remembranza a quienes se nos han ido. Y ahora estamos en la conmemoración de la Revolución Mexicana de 1910. Hay que aclarar, 103 años desde aquel lejano 20 de noviembre. Otro día en el que se conmemoran a los muertos dejados tras la sangrienta lucha de poder que se adueñó de las causas nobles de libertad, pero que al final terminó con la creación del Estado mexicano moderno y el dominio por más de 72 años de un partido unitario, creando una dictadura perfecta que solo benefició a unos cuantos. Hijos de la chingada, como diría Paz, el cara de sapo. Hijos de la chingada fueron quienes más se beneficiaron de esto, y desgraciadas personas quienes son más que no recibieron ni madres. Hoy les hablaré de la Revolución de 1910. Y otra vez iniciaré con un pequeño relato histórico sobre todo esto para que tengan un contexto mayor sobre lo que sucedió y de ahí partir a unas conclusiones y reflexiones históricas de las que tanto les gustan. Prometo que va a ser breve esta vez. Ni yo me la creo, la verdad. Pero ahí vamos. Entonces, hay que arrancar. Todo inicia con este señor, el dictador de México, Porfirio Díaz. Durante el porfiriato se prometía orden y progreso, beneficiando a las clases altas de México y de empresas e inversiones extranjeras para atraer el progreso a su amado país. Y el orden se veía en la represión a la clase obrera mexicana, peones desviviéndose e inmolando en las haciendas para producir el apreciado enequén, el oro verde y demás materias primas. Los peones se endeudaban en las tiendas de raya, donde se veían deudas imposibles de pagar, pasándoselas a sus hijos y herederos. Esto les dejaba en una calidad de esclavos, la mayoría de estas personas siendo de culturas originarias. Pero quienes más la tenían jodido eran quienes trabajaban en las minas, inmolándose en bocas del infierno donde producían riqueza que nunca iban a tocar. Su situación se hizo más insostenible a medida que pasaba el tiempo, ocasionando que se provocaran las más famosas huelgas de este periodo, la de Cananea y Río Blanco. Exigían el incremento de 2 pesos de aquella época, y por esos 2 pesos se arriesgaron para poder tambalear el mísero y débil poder del porfiriato. ¿Y cómo le respondió el gobierno? Con fuego y balas. Para las represiones campesinas surgió el grupo conocido como los rurales, la policía del campo que siempre disparaba primero y preguntaba después. Un método infalible, ya que para el orden de quienes están arriba les decían mátalos en caliente. Estas huelgas fueron impulsadas por intelectuales de la época que defendían a los peones, Lázaro Gutiérrez de la Lara, Praxedis G. Guerrero, Juan Saravia y Ricardo Flores Magón, quienes difundían sus corrientes de pensamiento a través del periódico Regeneración por los hermanos Flores Magón, primeros anarquistas en México, quienes después de ser expulsados del país intentaron sublevarlo desde el norte, aunque su rebelión no tuvo mayores repercusiones. Ya para 1908, el periodista James Krillman, reportero de la Pearson's Magazine, obtuvo una entrevista con el dictador Porfirio Díaz, en donde él declaraba: «He esperado con paciencia el día en el que el pueblo mexicano estuviera preparado para seleccionar y cambiar su gobierno en cada elección, sin el peligro de revoluciones armadas y sin estorbar el progreso del país. Creo que ese día ha llegado». Después de la entrevista, varios grupos políticos intentaron agruparse para poder encontrar un espacio dentro de la vida política del país. Algunos a favor del porfiriato, mientras que otros estaban totalmente en contra. Durante este periodo, en Coahuila, surgió el libro La sucesión presidencial de 1910. Donde se hacía un análisis político del Estado mexicano, además de una crítica muy tibia hacia el porfiriato. Su escritor, Francisco I. Madero, un hacendado que intentaba entrar en la vida política de México. Pero Díaz, al ver el panorama, decidió lanzarse de nuevo en estas elecciones, sembrando dudas en lo que podría suceder. Madero decidió entonces, junto con demás personas, constituir el Partido Nacional Antireeleccionista, apoyado por gentes de clase alta, media y baja, aunque más de la alta, y de la media también, y también de la baja. Esto era el contrapunto principal de la reelección de Díaz, y el viejito, además de cínico, era precavido, por lo que su sistema actuó y el juez de distrito de San Luis Potosí encarceló a Madero por motivos de incitar a la rebeldía.
Y sucedió lo que todos esperaban. Porfirio Díaz ganó las elecciones. Ante esto, Madero escapó de la prisión dirigiéndose a Texas, donde redactó el Plan de San Luis, que convocaba, entre otras cosas, que el pueblo se levantara en armas el 20 de noviembre de 1910 para poder derrocar al dictador. Este momento podríamos decir que fue el inicio de la Revolución Mexicana de 1910. El llamado a las armas fue respondido por pueblos y zonas rurales en Chihuahua, Sonora, Durango y Coahuila, además de que tiempo después se levantó el sur. Aquí se alzan las rebeliones armadas de fuerzas revolucionarias comandadas por Pascual Orozco, Pancho Villa, José de la Luz Blanco, José María Maytorena, Cesario Castro, los hermanos Gutiérrez Ortiz y Figueroa Mata, Emiliano Zapata, Pablo Torres Burgos y Rafael Merino. Les apuesto que muchos de estos nombres no los conocían. Madero regresó a México para comandar a todas las fuerzas revolucionarias, y no fue hasta el año siguiente, luego de varias luchas y conversaciones con las fuerzas federales, que las tropas revolucionarias tomaron Ciudad Juárez el 10 de mayo. Luego de 11 días se firmaron los tratados de Ciudad Juárez, donde se plasmaba en papel el triunfo de la revolución y la renuncia de Díaz. Porfirio renunció el 25 de mayo de 1911, luego de 35 años de haber gobernado México. El 31 de ese mes, abordó el barco Ipiranga, con dirección a su exilio en Francia, donde pasó sus últimos años hasta que murió el 2 de julio de 1915, mirando con terror los orígenes de la guerra que acabaría con todas las guerras. Y entonces se preguntarán, ¿ese fue el fin de la revolución? Bueno, no estamos ya a la mitad de esto. Madero quedó como presidente interino, y durante estas fechas hubo represión hacia los zapatistas, por parte de Victoriano Huerta, mandado por León de la Barra. Esto causó descontento entre las tropas zapatistas hacia el presidente. Una vez que Madero logró salir victorioso en las elecciones presidenciales de aquella época, le ordenó a Zapata que licenciara a sus tropas, pero él se negó. Más bien le condicionó. Le condicionó que cumpliera la destitución del gobernador de Morelos y que creara una ley agraria para el campo, para poder mejorar el estilo de vida de las personas del campo, a lo que el presidente se negó. Y sin más remedio, Zapata dio a conocer el 28 de noviembre el Plan de Ayala, llevado a cabo por el Ejército Libertador del Sur. Este plan desconocía al gobierno maderista, acusándolo de dictadura, además de que pedía la repartición del campo hacia sus pobladores. A su vez, en el norte se levantó Pascual Orozco con el Plan de la Empacadora, que era como el de San Luis y una pizca del de Ayala. En este momento llegó una etapa decisiva en el movimiento revolucionario, que es la Decena Trágica, donde tropas de Félix Díaz, Manuel Mondragón y Bernardo Reyes, quien había hecho el Plan de la Soledad que desconocía Madero tiempo atrás, con ayuda del embajador de Estados Unidos Henry Lane Wilson, irrumpieron en la capital del país, alojándose principalmente en La Ciudadela, una localidad ahí por la Ciudad de México. Durante la batalla, Bernardo Reyes murió, mientras que Madero, desde Chapultepec, se dirigió a Palacio Nacional para reunirse con el defensor Villar, a quien le dijo que Victoriano Huerta luchara contra la rebelión. Este fue uno de sus más grandes errores que cometió, y el último. Huerta terminó creando el Pacto de la Ciudadela junto con Félix Díaz, con el que depondrían al presidente Madero, tomando Huerta el poder, y así ocurrió. Madero y Pino Suárez fueron arrestados, saliendo victoriosa la rebelión. Huerta fue nombrado presidente y días más tarde, durante la noche del 22 de febrero de 1913, los prisioneros fueron trasladados a la penitenciaría del Distrito Federal, pero durante su trayecto fueron asesinados. Pero ahora sí, ya vamos a la mitad de esta historia de muertos, así que hay que seguirle dando. Pronto el gobierno se convirtió en una dictadura, y el primero en desconocer el gobierno de Huerta fue Venustiano Carranza, con el Plan de Guadalupe, alzándose en armas junto con Doroteo Arango Arámbula, o mejor conocido como Pancho Villa. Un cabrón que hay que empezar a desmitificar pronto, ya que durante sus campañas militares hubo saqueo a pueblos, violaciones y quemas, además de asesinatos injustificados hacia población civil. El único rescatable de todo esto fue Zapata. Y si quieren investigar por su cuenta adelante, van a encontrar mucho texto histórico, además de muchas placas conmemorativas en pueblos arrasados por Villa, en donde se va a demostrar lo salvaje que era este cabrón. Y bueno, después de esta realidad cruda de la revolución, hay que seguir con el video. Y así, con Carranza como primer jefe revolucionario, la División del Norte de Villa y el Ejército Libertador del Sur, con Zapata contra los federales, dirigidos por la cucaracha borracha Huerta, dio origen a la etapa más recordada de la revolución y la más sangrienta.
Aquí surgieron los corridos, los trenes como maquinaria de guerra, las soldaderas, adelitas, violaciones, matanzas y quemas de pueblos, además de las carrilleras, pistolas, sombreros y bigotes. Ya saben, todo lo que define a México hoy en día. Pero para no entretenerlos más, después de mucha sangre, bala, humo y pólvora, la batalla decisiva fue en Zacatecas, el último resquicio federal antes de la capital. El 23 de junio de 1914, Villa conquistó la ciudad a desorden de Carranza, por lo que estos dos quebraron lazos. Hoy, por cierto, Huerta abandonó el país, dándole el triunfo a las tropas revolucionarias. Después de eso, Carranza organizó una convención en donde se escogería quién quedaría como presidente de la República. Y después de que quedara como presidente un villista todo X, Carranza se enojó y se agarró sus tropas para irse a Veracruz, y organizando sus próximas movidas para poder obtener el poder. El 4 de diciembre de 1914, Villa y Zapata firmaron el Tratado de Xochimilco, entrando a la Ciudad de México, pero ninguno de los dos quiso tomar el poder, así que la guerra civil siguió. Pero no por mucho tiempo, ya que a la jugada llegó el mismísimo Álvaro Obregón, quien logró subyugar a Villa tras la batalla de Celaya. Con la división del norte derrotada y el zapatismo perdiendo fuerzas al sur, Carranza tomó la capital y para poder legitimar su gobierno, se le ocurrió la gran idea de crear una nueva constitución, así que convocó a diversos representantes de los estados del país. Y el resultado de esta convención de Aguascalientes fue la Constitución de 1917, la que tenemos ahora. Promulgaba, entre otras cosas, reformas hacia la educación pública, protección de los obreros y la reforma agraria, pero con muchas mañas, ya sabrán ustedes. Después de esto y de la elección de Carranza como presidente, mandó a matar a Zapata, muriendo entre balas y pólvora el 10 de abril de 1919. En 1920, Carranza debía de pasar la estafeta, por lo que su sucesor sería el estratégico, confiable, buen amigo y conocido Ignacio Bonilla. Ya se imaginarán que esto ocasionó descontento en Obregón, por lo que se levantó en armas junto con Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta con el Plan de Agua Prieta. El primer jefe de la revolución trató de huir a su confiable Veracruz, pero durante ese mismo año en Puebla las tropas de Obregón fueron más listas y precavidas. Así que mientras Carranza trataba de escapar y huir para salvar su vida, fue intercediado por las fuerzas de Obregón, muriendo entre fuego y bala. Obregón quedó como presidente, ya todos se la veían venir, y temiendo el realce de viejos revolucionarios mandó a matar a Villa en 1923, quedando todo agujereado de plomazos ese cabrón. Obregón nombró a Calles como su sucesor en la presidencia, lo que ocasionó descontento en De la Huerta. Y este cabrón, cínicamente y sin ningún plan, se alzó en armas para poder obtener el poder. Pero su movimiento fue arrasado y este güey fue mandado a Estados Unidos, desterrado. Calles tomó el poder en 1924 y este, al ser un anticlerical extremista, ocasionó la Guerra Cristera, donde devotos de la religión católica de México se levantaron en armas contra este cabrón, ya que lo veían como el mismísimo diablo. Pero la Guerra Cristera es tema para otro video, esto ya duró mucho y ya me estoy cansando. Al final de la presidencia de Calles, en 1928, Obregón se volvió a postular como candidato, lo que resultó en su reelección. Pero antes de asumir la presidencia, durante el 17 de junio de 1928, acudió a una comida a su honor en el restaurante llamado La Bombilla, un pintoresco restaurante que tenía vista al exterior. Durante su banquete, un dibujante se le acercó, y después de haberle hecho un retrato y enseñárselo, le disparó por detrás de su cabeza, muriendo mientras sonaba la canción El Limoncito. ¿Quién mandó a asesinarlo? Dicen que el asesino era un fanático religioso, pero mejor... Shh, cállese y pórtese bien. Y ya al final, después del asesinato de Obregón, Calles dio un discurso donde aseguró que los tiempos de los caudillos había terminado. Más tarde, en 1929, fundó el Partido Nacional Revolucionario, que al final terminó llamándose Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido actualmente como el PRI. Alguna vez Calles dijo que quien quiera silla que se forme, quedando como ley perpetua para el PRI, que por más de 70 años gobernó a México ininterrumpidamente. Aunque si podemos hablar de algunas cosas benefactoras que dejó la revolución hacia el pueblo mexicano, podría ser el seguro social y la educación gratuita, que si bien podemos criticarlas al ser de caracteres deficientes hacia las cosas que pueden ofrecer, es un hecho que el seguro social ha salvado a millones de vidas a lo largo de la historia desde que se fundó, y bueno, ya ni hablar de la educación gratuita, que le ha permitido a millones de mexicanos acceder a algún tipo de educación al menos, y en aquellos tiempos cuando se fundó era de carácter comunista.
Aunque eso sí, no hay que dejar de criticar el sistema de educación y de salud, para que en algún momento puedan ser cambiados por otros en los cuales ayuden de verdad a las gentes. Y también podremos decir que dejó muchos programas sociales e instituciones, pero pues aún así, digamos que el resultado no fue el que se esperaba. Y así fue como la revolución se hizo para derrocar al dictador, dejando sobre esa silla presidencial un poder difuso, una dictadura más teatral, una dictadura perfecta, que movió los hilos de la política mexicana durante más de 70 años, donde ese estado represivo hizo de las suyas para seguir perpetuándose con ese poder frágil y banal, que ya a día de hoy se está demostrando su tambaleo. La Revolución Mexicana fue conocida junto con la de Rusia y China como las grandes revoluciones del siglo XX, que si bien dos de ellas dejaron una dictadura directa, la del país tricolor dejó sobre una silla un poder que se fue calcificando y quebrando a medida del tiempo, y que a día de hoy, aquel partido que parecía inexpugnable es solo el resquicio de unos tipos de traje que tratan desesperadamente por sobrevivir en la vida política de un país a merced de los vientos cambiantes y de quienes creen tener la ilusión del poder con ellos. Pero como ya se demostró con la dictadura de Porfirio, el poder de quienes arriba están es frágil y puede caer en cualquier momento si se prende la mecha y estalla el rugido de personas que desean vivir. Vivir ya sin miedo, vivir sin injusticia, sin desigualdad, sin angustia, sin violencia ni represión de otras gentes que también son personas que, cegadas por un monigote ideológico por su propia soberbia, viven a costa de la costilla y sangre de las otras. Recuerden que tras una dictadura hay una revolución fallida, porque la revolución no es solo un acto de una sola vez, sino de todos los días, de aquí hasta que muerte nos pulverice en la nada. Y así que más quisiera que la lucha siguiera hasta que todas las personas alcancen la luz, que siguiera siempre, ya que nunca terminará. Cuando la educación no es libertadora, el sueño del oprimido es convertirse en el opresor. Ahí radica la gran tarea humanista histórica de los oprimidos: liberarse a sí mismos y liberar a los opresores. No digo que nos pongamos sombreros, nos dejemos crecer el bigote, nos pongamos carrilleras y nos alcemos en armas violentas. No creo que ese tipo de violencia sangrienta sea la solución a esto. Sin embargo, en algunos casos donde la situación es insostenible, donde la vida no puede continuar, donde la represión sigue y se alza, donde se oferta muerte y sangre, donde ya no hay más opción. En aquellas tragedias de la vida me cuestiono y entro en dicotomía del actuar humano cuando caemos en la desesperación y tragedia. Tan solo veamos al EZLN, quienes no tuvieron otra opción y se alzaron en armas para su liberación. Una lucha que aún persiste y sigue latiente. Una que cuando se gane, se quitarán los pasamontañas. Hace tiempo, un joven con ideas revolucionarias fue a dar frijol y despensas para los territorios del EZLN. Ahí en esas comunidades se topó con el subcomandante Marcos. El joven chilango le ofreció sus manos para cargar un fusil y pelear por la causa, pero Marcos le dijo: «Nosotros tomamos las armas porque no teníamos opción. Ustedes sí. Regresen a la ciudad, conviértanse en alguien y desde ahí ayúdenos. Eso es lo que necesitamos. Gracias por los frijoles y las buenas intenciones, pero necesitamos gentes que hagan cambios de otras maneras». Si colocamos pilares chuecos hechos de arena y sal, del material que deseamos dejar de utilizar, pero con pasos extras, el edificio noble que trataremos de levantar sobre esas bases endebles, ante cualquier terremoto caerá, o por su propio peso sucumbirá. Es así que les digo que si desean luchar y tienen la oportunidad, no recurran a la violencia sangrienta. Me dirán entonces, ¿cómo voy a luchar sin la fuerza? Yo no digo que no haya fuerza, sino que la fuerza venga de la paz que deseas, del amor que deseas, del bienestar y del deseo de no querer ver cómo el antropoceno se lleva todo hacia la muerte. Sé el cambio que deseas ver en el mundo, nos dice Gandhi. Si quieres paz, sé la paz. Si deseas amor, sé amor.
No luches por un mundo para la mayoría. Lucha por un mundo en donde quepan muchos mundos. Yo soy como soy y tú eres como eres. Construyamos un mundo donde yo pueda ser sin dejar de ser yo, donde tú puedas ser sin dejar de ser tú, y donde ni yo ni tú obliguemos al otro a ser como yo o como tú. Bueno, esto ya no tiene guión, así que esta es la parte final del video. Esto fue la Revolución Mexicana y obviamente su pequeña conclusión, bueno, pequeño un poco, y su reflexión histórica para poder saber qué hacer actualmente en estos tiempos tan inciertos. Esta fue la segunda parte de esta trilogía histórica y reflexiva. La última va a ser la rebelión del STLN, en donde trataremos muchos temas, tipos de violencia, la toma de armas, la historia del STLN, sus causas, motivos y demás cuestiones sobre esta lucha de liberación. Así que espero que este video les haya podido gustar. Ya saben que estoy trabajando en muchos otros proyectos, además de que, bueno, muchos guiones se vienen gestando ahí en esta pequeña computadora que parece una patata con monitor. En serio, esta cosa parece máquina de escribir electrónica, solamente para eso sirve. A duras penas se está produciendo este video de la revolución. Y me disculparán si sale algún anuncio entre esto, pero pues bueno, ya sabrán con ustedes cómo es este YouTube. Así que ya saben que se vienen muchos videos para el próximo año. Empezaremos con el del STLN el 1 de diciembre, no, ¿qué? El 1 de enero del 2024, a causa de su aniversario desde su levantamiento, ya saben ustedes. Ese video va a ser el inicio de muchos más videos que voy a traer a este canal sobre otros temas de la vida cotidiana. Dice hello. Hello. ¿Por qué son? Así que ahora sin más, yo me despido. Adiós. Bye. Espérate. Así que sin más, yo me despido. Bye. Así que sin más, yo me despido. Yo fui el señor Xolotl y recuerden que mi principal objetivo es que ardáis viviendo en esta vida cotidiana. Sigan sintonizándonos. Adiós. Bye. Adiós. Adiós. Ay, güey, esto, el bigote se me metía a la boca. Ahora sí, disfruten sus fiestas de sembrina. Adiós, nos vemos. Bye. No me vi, ¿verdad? Ya. Mucho de Ok, corte. pues ya, corte. Ay, güey. Ay, ¿dónde es? Corre. Ya, ¿no? Sí, ya. Adiós. Espérate. Cuy. Te dice cuy.